Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones y su canal GateW le están hechos noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Oiga amigo, ¿y qué le parece si nos vamos a Colombia? A Colombia. Y es que un hecho tan importante no se puede pasar por alto. Y ya hablo de la Fiscalía colombiana, que en este pasado 3 de marzo dijera o terminara el caso del señor, o desestimara los casos en contra del señor Álvaro Uribe. O sea, el patrón, el berraco, el dueño de Colombia, el dueño del paramilitarismo, el dueño de los falsos positivos, queda libre. Se desestiman los cargos en contra de él. Aparte, obviamente, se desestima por la imputación de soborno y fraude, que era de lo que se le estaba acusando, fraude procesal. Soborno, ¿ok? Soborno, ¿a quiénes? A los testigos que tenían que acusarlo, a las personas que tienen información y que tenían que declarar en contra del señor Álvaro Uribe. Soborno, ¿cómo? Pagándole para que callen. Y proceso, se puede decir procesal, ¿ok? Y fraude procesal. ¿Qué es el fraude procesal? Estamos hablando del señor Álvaro Uribe. Estamos hablando de fiscales y jueces que fueron puestos por el señor Álvaro Uribe. ¿Cuál es la justicia colombiana? Por Dios, si los que le iban a supuestamente a procesar al señor Álvaro Uribe fueron puestos por el señor Álvaro Uribe, solamente un tonto puede creer que realmente alguien de ellos va a llevar al señor Álvaro Uribe a la justicia, cuando el señor Álvaro Uribe fue quien los colocó en su posición. Imagínense usted, ¿quién gobierna Colombia? Vamos, pero vamos a otro punto importante. Todo esto nada tiene que ver con... Vamos aquí a lo importante. Cuando digo esto, ¿quién es el señor Iván Duque? ¿Por qué llegó a la presidencia? Bueno, porque obviamente compró votos, la compra de votos. Lo dijo Aida Merlano, lo reitero nuevamente aquí, pero es que voy a ponerles más información referente a todo esto. El caso más específico es que el señor Álvaro Uribe desestima todas sus acusaciones en contra del señor Álvaro Uribe. Y el señor Álvaro Uribe en el tuit dijo que gracias a Dios. Los medios de comunicación colombianos también aplaudiendo estas acciones por parte de la Fiscalía. Es lo que no entiendo. Medios de comunicación que se han encargado de lavar la imagen del señor Álvaro Uribe, aun cuando saben perfectamente que es el responsable de toda la inestabilidad que hay dentro de Colombia. Que saben perfectamente que él es quien está detrás del narcoparamilitarismo y de los falsos positivos. O sea, todo el mundo lo sabe, menos los medios de comunicación de Colombia y menos la justicia colombiana. El mundo lo puede ver claro, únicamente la justicia colombiana ni los medios colombianos pueden ver claro. Y estando ahí, justamente junto con el señor Álvaro Uribe. Será por algo, ¿no? Bajita la mesa, también sobornos a la prensa, a la televisión, a la radio, para que callen el hocico y para que laven la imagen del señor Álvaro Uribe. Pero vamos, el señor Iván Duque, de Human Rights Watch, algo de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma que bajo el mandato del señor Iván Duque, que fue puesto a dedo por el señor, que fue puesto también por el señor Álvaro Uribe con la compra de votos con dinero del narcotráfico, y donde obviamente quien dirige y quien caga todos los días al señor Iván Duque, o quien lo dirige, es el señor Álvaro Uribe. Vamos, afirma que durante la administración del señor Iván Duque han muerto más de 400 líderes sociales, sindicales e indígenas, y que esto pone en riesgo a las comunidades y las deja desprotegidas. ¿Por qué? Porque luchaban en contra de estas acciones por parte del Estado. Y que esa parte de esas comunidades que han quedado desprotegidas de sus líderes sociales están siendo precisamente atacadas por las diferentes bandas y grupos que desde que se terminó justamente la guerrilla, la ELN, prácticamente otros grupos delictivos se han encargado de tomar la posición que dejó precisamente la guerrilla colombiana, y ahora ese crimen organizado se encarga de el desplazamiento de más de 1000 campesinos para continuar la siembra de coca y todo esto. Imagínese usted, especialmente en el departamento de Antioquia, donde el señor Álvaro Uribe
Álvaro Uribe Vélez fue el alcalde de la ciudad y es donde tiene su rancho, el rancho del señor Álvaro Uribe, el rancho donde se ejecutaban a todas las personas de manera extrajudicial. ¡Wow! Pero no, fíjese, yo sé lo que los medios de Colombia callan. Imagínese usted, pero vamos. Y ya hablo también de ese rancho donde las diferentes acusaciones, no hay supuestamente acusaciones en contra del señor Iván Duque, del señor Álvaro Uribe. Pero resulta que por ahí todavía circulan, y yo las escuché perfectamente claro, algunas cintas y algunas grabaciones, o sea, videos, audios del señor Álvaro Uribe hablando con el señor Juan Guillermo Villegas Uribe y Alberto Villegas Uribe, donde habla precisamente de este proceso y de la investigación que se lleva en su contra, tanto del señor Juan Guillermo Villegas Uribe, Alberto Villegas Uribe y el señor Álvaro Uribe, asegurando en esas grabaciones el señor Álvaro Uribe que hay una investigación y que esos hijos de puta están ¿cómo le diré? Digamos que están investigando y al mismo tiempo controlan o se puede decir que están introduciéndose en las diferentes conversaciones que realiza el señor Álvaro Uribe. Ahí están las grabaciones, ¿ok? Ahí están las grabaciones, pero resulta que no hay pruebas en contra del señor Álvaro Uribe. La JEP, que investiga precisamente a los falsos positivos, afirma que más de 1.600, lo dije anteriormente, más de 1.600 personas y líderes sociales con el señor Álvaro Uribe fueron asesinados y colocados como falsos positivos. La JEP acusa precisamente que estos asesinatos selectivos se dieron en contra de campesinos y gente inocente, que luego se les utilizaba, se les ponía un uniforme y decían que eran paramilitares o caídos en combate, ¿ok? Y ahí está todo. El señor, inclusive decía el señor Álvaro Uribe, los altos oficiales del ejército y de la policía. El señor Álvaro Uribe puso una tarifa. Aquellos que den resultados, que me traigan litros de sangre, eran ascendidos. Ahorita altos oficiales del ejército y de la policía son los que están en el poder. ¿Por qué? Porque se encargaron de la matanza más cruenta, todo porque aquel que mataba más personas se le daban más, se le incrementaba el sueldo y al mismo tiempo el rango de poder dentro de la policía y dentro del ejército. Imagínese usted, con el señor Álvaro Uribe. El señor Iván Duque, un títere, un payaso, un porqui que no sabe nada de política, que llegó al poder porque fue puesto a dedo por el señor Álvaro Uribe y que llegó al poder con la compra de los votos, con dinero de narcotráfico. Entonces, uno se pregunta, si el señor Álvaro Uribe está por encima de la ley, ¿qué puede? Y es el dueño del paramilitarismo, de los falsos positivos y del narcotráfico, ¿qué se puede esperar de Colombia? Libre, una de las personas que ha causado más daño a Colombia, hoy libre y aplaudido por medios de comunicación de Colombia. ¡Wow! Eso es Colombia. Eso es Colombia. Desafortunadamente, el 70% de la droga que circula en el planeta, según el Departamento de Estado y según la Organización de Naciones Unidas, procede o viene de Colombia. El 70% del polvito mágico, para las personas que les gusta, que tarde o temprano les va a pasar la factura anyway, pero el 70% viene de Colombia. Y uno se pregunta por qué Estados Unidos acusa a otras naciones de narcotráfico, como a Cuba o a Nicaragua, cuando en realidad de ellos no hay absolutamente ninguna información. Que hay narcotráfico, sí, pero nada comparado con otras naciones. O a Venezuela, que lucha muy fuertemente en contra del narcotráfico. ¿Por qué se les acusa a ellos, pero nunca se señala al verdadero responsable de distribuir los estupefacientes a nivel global? Colombia. Por eso yo siempre he dicho, Colombia, y nadie se da cuenta. 10 bases militares colombianas ocupadas por personal de Estados Unidos que dice luchar en contra del narcotráfico, de la DEA que dice luchar en contra del narcotráfico. Vamos a un detalle importante. Según la Organización de Naciones Unidas, así también como diferentes organizaciones afirman que desde la llegada o la presencia de Estados Unidos en las diferentes bases militares de Colombia se ha incrementado hasta en un 400% la producción de coca, cuando se supone
que la ocupación de las bases militares de Colombia por parte del personal estadounidense, de la DEA, así también como del ejército, tenía como intención luchar en contra del narcotráfico o del crimen organizado. Y resulta que en lugar de disminuir, se incrementa. ¿Tiene lógica? Por supuesto que tiene lógica. ¿O no tiene lógica? Lo lógico es entender que quien está detrás de esto, obviamente, tendría que ser la DEA, apoyando el narcotráfico y el paramilitarismo conjuntamente con el gobierno de Colombia, para de esta manera, yo insisto, para de esta manera mantener a esa nación totalmente, o a la población colombiana, intimidada, aterrorizada, y para que no se rebele, ¿ok? Para que no pueda rebelarse. La tienen sometida y dominada a través del terror, ¿ok? Ahí está la cosa con Colombia, ese es el problema. Ahora, otro detalle muy importante que no voy a pasar por alto. El señor Iván Duque es verdaderamente... La última vez que vino aquí precisamente a los Estados Unidos, cuando estaba todavía el señor Donald Trump como presidente, el señor Donald Trump le dio una buena arrastrada, lo usó como trapeador. O sea, como es un títere, lo utilizaron como títere. Le dieron una cagada, le dieron una arrastrada, le dieron una barrida. El señor lo regañó, el señor Donald Trump, como si fuera un idiota al que hay que regañar, como lo hace el señor Álvaro Uribe todos los días, diciéndole pendejo, idiota, o diciéndole lo que tiene que hacer. Aquí lo hicieron. Y el señor Donald Trump dijo que el señor Iván Duque no estaba haciendo absolutamente nada para luchar en contra del narcotráfico. Nada. Porque el señor Donald Trump no se da cuenta que realmente quien está detrás de todo esto también son parte del sistema erróneo de los Estados Unidos. Hablo de la DEA y otras instituciones. Tendría que investigar también Estados Unidos qué realmente hay, quiénes trabajan en la DEA y cuál es su objetivo real. Pero no olvidemos precisamente que esto lo ha dicho agentes de la DEA, agentes de la misma CIA, que gran parte ellos utilizan el dinero del narcotráfico, por lo tanto tienen que estar involucrados, para financiar diferentes acciones que se toman en contra de otros gobiernos. Por ejemplo, queremos dar un golpe de Estado, la CIA, junto con la DEA o las diferentes instituciones de Estados Unidos, queremos dar un golpe de Estado en una nación, no vamos a pedirle dinero al Estado para que no se culpe al Estado, para que no se culpe al gobierno de Estados Unidos, vamos a hacerlo con el dinero del narcotráfico. Y ellos se encargan de diseñar, a través de ese dinero del narcotráfico, se encargan de diseñar cómo van a crear las acciones para tumbar a ese gobierno en turno. O sea, mire, las cosas van ahí. La cuestión es, ¿por qué el mundo no se da cuenta de esta realidad? Un Iván Duque que no representa absolutamente o para nada los intereses de mis hermanos colombianos. Sino un Iván Duque que es un títere, un payaso, un porque que no sabe absolutamente nada. Pero bueno, el señor Álvaro Uribe está por encima de la ley. Ha logrado no solamente controlar prácticamente todo el poder fáctico que hay entre el narcotráfico, el paramilitarismo y las diferentes guerrillas que controla y que conoce él perfectamente, sino que ahora ya se ha encargado también de controlar la justicia. Entonces, ¿qué futuro hay para Colombia y los colombianos cuando el responsable de la inestabilidad y desastre que hay en Colombia está por encima de la ley y controla la ley? Imagínese usted. Pero bueno, esto es Colombia. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.